Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesora. ¿Todo bien? ¿Y usted cómo está? Bien, muy bien, gracias Buenas Luis. tardes, profesora. Hola Felipe, Carolina por ahí en el chat. Muy bienvenidos todos. Vamos a comenzar la clase en virtud del tiempo eh, para que alcancemos a revisar todo lo que quiero que toquemos esta semana. Entonces, junto con saludarles, ¿cierto? Siempre ubicarnos en qué semana nos encontramos. Estamos en nuestra cuarta semana del curso de responsabilidad social. em, y como siempre, como nosotros tenemos clase el día lunes, en la sesión tomo un espacio para hablar sobre la semana que se cierra, que es esta semana número 4 que cierra mañana, y luego presentar la siguiente semana, que sería nuestra semana número 5. ¿Ya? Entonces vamos a seguir ese orden y sobre todo considerando que la quinta semana, es decir, a partir del miércoles, se va a disponer para que ustedes puedan empezar a desarrollar una actividad sumativa, que va a ser nuestra segunda actividad calificada del curso y que es en grupo. Bien, pero antes de pasar a la quinta semana, quiero que conversemos un poco sobre la semana 4 y lo que hemos estado trabajando previamente. Y también comentarles que he estado empezando a revisar los foros que recién postearon el viernes pasado y voy a continuar haciendo esa revisión durante la semana porque recuerden, esa era nuestra primera calificación del curso, ¿sí? Recuerden que siempre estamos intercalando. Una semana se califica, la siguiente no, la siguiente sí y así sucesivamente. Entonces, antes de partir con el contenido de la actividad a evaluar, quiero reforzar algunos elementos previos que tratamos en el curso, que es importante que los chequemos rápidamente. Entonces, ahí empecé a compartir pantalla y pues la idea es que vamos a ver esta pequeña slide, pequeña presentación con reforzamiento de algunos elementos conceptuales que trabajamos. Entonces, nosotros en esta primera unidad hemos hablado sobre lo que es la responsabilidad social, diversos ámbitos de la responsabilidad social, hablamos de responsabilidad social empresarial. eh, Hago un paréntesis por la pregunta de Felipe. En la medida que yo voy calificando, se va actualizando las notas del foro. Entonces, les decía yo, hoy empecé ya a revisar algunos, ¿sí? Creo que alcancé a revisar como 10 participaciones de foro. Entonces, en la medida que yo voy revisando, se van actualizando, ¿sí? Y les aparece la revisión con la rúbrica que yo empleo para evaluar y un comentario general, ¿sí? Entonces, voy como en 10. Así que dije, hoy voy a empezar para que no me quede mucho acúmulo de foros en la semana. Entonces, voy tomándome mi tiempo y los voy revisando, pero durante la semana los iré terminando de evaluar. ¿Ok? Para responder a la pregunta. Ok, entonces esta unidad hemos tratado temas básicos de responsabilidad social. También vimos el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado trabajando estas semanas. Así que quiero puntualizar algunos aspectos que revisamos, ¿no? En torno al enfoque de derechos, que eso lo trabajamos hace 2 semanas. De ahí importante reconocer que cada estado representado precisamente por ese Estado que es garante, ¿no? Y que se acoge a normativas internacionales como la Carta de Derechos Humanos, se adscribe a aplicar el enfoque de derechos en sus políticas públicas, ¿cierto? Entonces recuerden que en esa semana nosotros estábamos relacionando lo que era una política pública con el enfoque de derechos, ¿cierto? Y el papel del Estado. Y dentro de esa característica principal relacionada con la responsabilidad social, decíamos que el hecho de reconocer
estas normativas internacionales, ¿cierto? Hacía que el Estado se acogiera y perteneciera, ¿cierto? A los países que, en este caso, siguen las indicaciones de la Carta de Derechos Humanos. Que el enfoque actual buscaba que todas las personas se empoderaran y participaran del proceso, es decir, que no fueran entes activos que recibían un beneficio, ¿sí? Sino que debían poder reclamar, pero también participar, promover, cuidar esas políticas públicas que el Estado desarrolla o aplica para mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces pasábamos de personas pasivas a sujetos de derecho. Eso importante. Y lo otro, que el Estado debería garantizar un proceso transparente y continuo de rendición de cuentas y en donde no se evidenciara ningún tipo de discriminación. Principalmente este enfoque de derechos, los estados siempre lo dirigen a poblaciones que tienen alguna inequidad o alguna necesidad en la calidad de vida, ¿cierto? En deberes básicos o en derechos básicos, perdón. Y ahí, entonces, podemos decir que la responsabilidad social implicaba ese respetar, proteger y promover los derechos humanos como base fundamental de toda acción, ¿no? Entonces, en eso se basa el enfoque de derechos, pero es un enfoque que ya no es netamente subsidiario o de beneficiarios, sino de personas activas. Bien, eso era fundamental. Y la semana anterior también trabajamos con el tema del enfoque de género y había una serie de recursos que ustedes deberían haber leído. No teníamos actividad de entrega, pero solamente era la lectura en torno al enfoque de género. Sobre el enfoque de género quiero puntualizar cosas aquí importantes. Lo primero, cuando nosotros hablamos del enfoque de género, se identifica que hay brechas entre las relaciones de poder, hay desigualdad entre hombre y mujer. Por eso es que surge la necesidad de tener este enfoque de género. Y lo que busca, y aquí bien importante tener consideración, que no busca de ninguna manera que la mujer sea como el hombre, es decir, que se masculinice o que el hombre pierda derechos o beneficios. Lo que se busca es que haya igualdad de oportunidades y capacidad de poder hacer ejercicio pleno de derechos para todas las personas, independiente de su sexo biológico, ¿ya? Desafortunadamente, esta visión del enfoque de género ha sido tergiversada, ¿no? Entonces se va hacia los extremos, pero en esencia su propósito es precisamente la igualdad de condiciones, no es nada más que eso. ¿Y cómo podemos o cómo debemos evidenciarlo? Desde el punto de vista de que se vea diversidad vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tenga la misma posibilidad del hombre a estar presente, desarrollar cargos de alta gerencia, de responsabilidad, de liderazgo, rompiendo los denominados techos de cristal, ¿cierto? Entonces, independiente del género, la mujer, ¿cierto? Tiene la misma posibilidad de concursar, de desarrollar cargos de alta responsabilidad. Y por eso vemos en las empresas, en las corporaciones, la denominada cuota de género, ¿no? En donde tiene que haber una representación que busque la equidad. De otro lado, también debe existir la diversidad horizontal. ¿Esto a qué se refiere? En que las mujeres pueden estar y deben estar presentes en todos los sectores del conocimiento, del trabajo, del desarrollo, ¿no? Rompiendo lo que se conoce como los roles de género y que la mujer pueda estar presente en carreras donde hay una menor representación, por ejemplo, en el caso de las ingenierías, ¿cierto? En el caso de las ciencias, y no siempre como se asocia por ese rol cultural en el área de cuidado y de salud. ¿Se fijan? Entonces, esa representación horizontal también es evidencia o es lo que se busca con el enfoque de género. Importante entonces, no es que estemos eh, dando más privilegios
a un sexo biológico por otro. No, es que todos tengan la misma posibilidad de desarrollarse, de adquirir responsabilidades, derechos y oportunidades. Entonces, eso es importante en torno a el definido enfoque de género. En los textos que teníamos que leer la semana que se está acabando, hay un texto inicial que habla sobre precisamente la reflexión de qué es ese enfoque de género y algunos ejemplos de legislación a nivel europeo, de cómo se ha ido instaurando. Y también hace mención otro documento a la normativa contra la violencia y la discriminación. Y entonces ese es el siguiente punto al que me quiero referir. Y para este, entonces, ahí vamos, voy a ir interactuando con ustedes, ¿sí? Puede ser a través del chat o puede ser ahí con participación en el audio. Yo les voy a presentar una información y la vamos reflexionando. Entonces, la primera dice, cuando ocurre una situación de acoso, discriminación o violencia de género en educación superior. ¿Por qué hago mención a esto? Porque el otro documento que hay que leer esta semana es precisamente las indicaciones desde el ministerio que legisló en el año 2023 y instauró esta ley contra el acoso, discriminación y violencia de género para que se instalara en las instituciones de educación superior. ¿Y de qué se trata cuando, por ejemplo, se presenta alguna de estas situaciones? ¿Es un problema neto entre las personas o implica responsabilidad institucional, que en este caso sería responsabilidad de la universidad? ¿Qué creen ustedes según lo que leyeron o lo que alcanzaron a revisar? Y aquí les doy las alternativas para que me indiquen. Puede ser ahí solamente con la letra en el chat. ¿Es un problema individual, es decir, entre las personas directamente implicadas? ¿Es una responsabilidad institucional? ¿Ambas? ¿O no estoy seguro? ¿Qué creen? Cuéntenme ahí para saber en torno a esta parte de la ley de no discriminación. Luis dice, es de ambas. Ajá. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? Catalina también dice que de ambas. Efectivamente, obvio que hay una responsabilidad individual, es un problema individual entre personas que están en algún tipo de conflicto o alguna situación de desequilibrio o desbalance, pero también hay una responsabilidad institucional. Y precisamente lo que dictaminó el Ministerio de Educación es que toda comunidad educativa de educación superior debe desarrollar una serie de planes y contingencias para disminuir estas situaciones de acoso, discriminación y violencia de género. Por lo tanto, al ser problemas estructurales y sociales, necesitan una respuesta institucional, ¿sí? No puede quedarse como un caso aislado que ocurrió en un aula, ¿no? La institución debe construir un sistema de prevención, investigación, sanción y erradicación de estas situaciones. Y aquí falta educación, capacitación, ¿sí? Toda institución educativa, como les digo, desde el año 2023 está en regla. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la política de la UNAP frente a acoso, discriminación o violencia de género? ¿Me pueden decir si saben con manita arriba y si no, manita abajo? Sergio no la conoce, ok. Entonces, eso es un punto ahí en que está fallando la universidad, porque además de todo este proceso para prevenir, sancionar y demás, debe haber una comunicación directa con todos los miembros de la comunidad educativa para que conozcamos cuáles son nuestros deberes, por ejemplo, saber dónde acudir si presenciamos o si somos víctimas de una situación como esta. Entonces, es importante conocer esos canales de comunicación. Explícitamente en la UNAP hay un correo electrónico donde uno puede escribir si fue víctima o si es testigo de alguna situación de acoso. Se llama denunciasunap.cl y ahí uno escribe y da el contexto y la situación para que el equipo que está encargado de hacer el proceso de seguimiento e investigación
recaude, ¿cierto? Recabe los antecedentes para ver la situación. ¿M? Entonces, es importante conocer cómo funciona en la UNAM. Ahora voy a narrar una situación de un caso que vamos a ir analizando paso a paso, ¿no? Y ahí les voy a hacer algunas preguntas. Primero lo voy a leer y luego vamos pregunta por pregunta. Dice, en una universidad, una estudiante de primer año comenta que un compañero le envía mensajes insistentes con comentarios sobre su cuerpo y propuestas de encuentro, aunque ella no ha respondido positivamente. En clases, ese compañero hace bromas ambiguas sobre género y ridiculiza a otra estudiante por sus opiniones feministas. La estudiante afectada no denuncia porque teme que no le crean y porque siente que son cosas normales en la vida universitaria. En paralelo, la institución declara en su sitio web estar comprometida con la inclusión, la igualdad y la responsabilidad social, pero no ha difundido claramente protocolos, canales de apoyo ni acciones formativas preventivas. Bien, ese es el contexto de este caso hipotético, ¿no? Que estamos narrando y ahora vamos a responder o reflexionar sobre algunas preguntas. La primera, de esta primera parte que describí, ¿qué elementos les permiten a ustedes reconocer que si esta situación es de acoso sexual, discriminación o violencia de género? ¿Cómo podrían ustedes decir, esta corresponde a tal caso? Los mensajes sobre el cuerpo y propuestas Ujú. de encuentro correspondería a acoso sexual. Sí, concretamente, ¿cierto? Muy bien ahí. Discriminación, ¿hay algún ejemplo ahí Sobre el género y ridiculiza a otros estudiantes por sus opiniones feministas. Ujú, exactamente. Entonces, ahí también hay discriminación y para que haya violencia de género tiene que haber contacto físico, No, también puede ser verbal. verbal, ¿cierto? Incluso aquí, por ejemplo, aliado de las nuevas tecnologías, entonces a través de mensaje o a través de redes sociales, también se tipifica este tipo de casos. Y fíjense, otro punto importante que no necesita, es decir, el que la estudiante responda o no, no es causal de tipificar. ¿Se fijan? Porque aquí ella claramente dice que no ha respondido positivamente a lo que el compañero le indica. ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente, si no se respondía, se asociaba a que era una aceptación. ¿Se fijan? Pero en este momento no. Incluso si no hay una respuesta, eso puede estar dado por temor, eh, introversión y demás, ¿ya? Y no es una aceptación implícita, ¿se fijan? Entonces, eso es otro punto aquí importante en considerar. Y también ese cambio cultural que se está desarrollando en tanto de que ese tipo de situaciones antes se normalizaban y se asociaban como lo típico de la etapa universitaria o lo que se conoce como el bullying, ¿se fijan? Pero que son situaciones que no se deben normalizar. Entonces, por eso también es bien importante que las podamos reconocer. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Por qué esta situación no se entiende como solo un conflicto interpersonal? Es decir, el compañero que se burla de la compañera por feminista o que envía mensajes a su compañera. Porque habla en general, que en clase el compañero hace bromas. Ujú. Claro, y se da en el ámbito del aula, ¿no? Entonces, esa situación afecta directamente a las compañeras que que se están describiendo, pero también a todos, compañeras y compañeros que están en el aula, ¿cierto? Entonces, es una situación que trasciende a la persona y que
trasciende a su entorno, ¿no? Y su entorno es la institución. Entonces, por tanto, la institución debe tener una acción definida. ¿M? Ahí Sergio dice, claro, afecta a las compañeras directamente, pero también de manera indirecta a todos quienes están ahí en clase o en la situación académica. Si ustedes tuvieran que tipificar este caso, ¿creen que es más un caso de derechos humanos, de género, de injusticia social o interseccionalidad? De género. De género, ¿cierto? Concretamente, según la descripción, la situación, es de género y discriminación, ¿no? Por género. ¿Y qué se les ocurre a ustedes que debería hacer la institución frente a este caso? Yo creo que lo primero que debería hacer la institución es hacer una mediación con respecto al tema, tratarlo también en la universidad, eh, Ujú, reforzar los protocolos que se tienen dentro de la propia institución, eh, porque también hay que recordar que estos hechos hace 20 o 30 años atrás eran muy comunes. ujú, Por lo tanto, siempre va a haber una generación que va a estar en desventaja en el sentido de los cambios sociales que se van dando. Si es cierto, la sociedad es dinámica, no todas las generaciones van cambiando con la rapidez, por ejemplo, que va cambiando la misma tecnología. Por lo tanto, mm, sería bueno siempre ir haciendo el tema de la enseñanza permanente y sobre todo con respecto a estos protocolos. Esa sería mi ujú. humilde apreciación. Muy bien ahí, Luis. Precisamente la institución, ¿cierto? Mm, debe no solamente hacer el seguimiento del caso, ¿sí? Ahí como nos dicen, Caterina, en el chat, ¿no? Investigar, mediar, eh, seguir trabajando, sino que debe tener una estructura de un programa muy bien definido, ¿sí? Entonces, les cuento un poco cómo funciona acá en la UNAP, por lo menos en lo que corresponde a la estructuración. Desde que la ley se promulgó en el año 2023 a nivel curricular, perdón, lo que se hizo fue incorporar un módulo en un curso transversal para tratar precisamente la ley, qué implica la ley, ejemplificar, que los chicos reflexionaran desde casos y demás, ¿no? Entonces ahí ya estábamos como en la fase de alfabetización y conocimiento de la comunidad educativa, en este caso directamente los estudiantes, de la ley. También se hicieron una serie de jornadas donde no solamente funcionarios, docentes y todo el personal que estuviera involucrado con la universidad se capacitaran sobre qué es la ley y los protocolos definidos por la universidad para este tipo de casos, porque es muy importante no solamente saber que está la legislación, sino cómo lo está estructurando la universidad. Y en la universidad entonces hay una línea, por ejemplo, de denuncias en donde cualquier persona que sea testigo, que sea víctima de acoso, puede directamente indicar el caso, los antecedentes y luego viene el equipo que hace el seguimiento e investigación para ver el caso. Y dependiendo la gravedad del caso, entonces se toman decisiones. Por ejemplo, puede ser que el caso de discriminación haga que los estudiantes deban ser cambiados de sección, ¿cierto? Que se haga un receso de algunos días académico, por ejemplo. Entonces, depende el caso y su complejidad, hay protocolos definidos. Y muy importante aquí no solamente que la universidad tiene la estructura protocolaria de funcionamiento, eh, la acción del equipo de seguimiento y de evaluación, sino también el equipo de soporte, es decir, se da apoyo psicológico a las víctimas durante un tiempo, obviamente debería ser mucho más prolongado, pero por lo menos se está instaurando, ¿no? En que
las víctimas que están bajo esa situación puedan tener un apoyo psicológico desde la universidad, un seguimiento durante el proceso. Entonces, fíjense que se trata, por lo menos lo que estructuró la universidad, que fuera bien completo, y han tratado, doy fe de ello, de socializar, ¿no? Con los estudiantes. Se ha hecho mucho énfasis, sobre todo a nivel de pregrado, para que ellos conozcan las situaciones, lo que implica la ley, qué es acoso, qué no es acoso, se fijan, y cuáles son los canales a consultar o a pedir ayuda, ¿no? En la universidad. Entonces, eso es fundamental, porque no sirve de nada, como aparece aquí en el caso, que la universidad decrete que acoge la legislación, pero si no da cuenta de un plan estructurado, funcional, pues la verdad no sirve mucho, ¿no? Y nosotros como miembros de la comunidad educativa, ¿cierto? También tenemos que tener claridad de los procesos, los protocolos, eh, porque como les digo, ya sea que suframos o seamos testigos, debemos saber dónde acudir. Bien, entonces ya para cerrar esta parte, para no extendernos mucho, pero me parecía que era importante reflexionarlo y nombrar, ¿no? Que estructuralmente en la universidad existe. eh, la estructura implica políticas, protocolos, la parte de prevención y cultura institucional, ¿no? Y un seguimiento y una actualización. Entonces, son problemas sociales, estructurales, como bien lo decían, ¿cierto? Que de data antigua, ¿no? De varias generaciones anteriores donde era normalizado, pero que ahora estos cambios sociales deben ser asimilados por la población, ¿cierto? Y abordados de manera responsable por las instituciones. Así que esa era la reflexión que quería que hiciéramos antes de pasar ya a conversar sobre el tema de la quinta semana. Porque recuerden que esta semana 4 era el tema de enfoque de género, pero no tenemos ninguna entrega, ¿sí? Era solamente leer, reflexionar, así que si no han leído todavía los documentos, recuerden que ahí están para que los chequen. Bien, ahora Profesora, disculpe, quería sí. hacerle una consulta ya que estuvimos hablando sobre lo que era la prevención del acoso y lo que tiene que ver también con la discriminación. Ujú, Mire, ¿sabe qué? Bueno, estuve yo comentando esto con unos compañeros de la universidad. Una ujú, situación que pasó que yo por lo menos yo la sentí de discriminación por parte de la UNAP, que tiene que ver con la toma de ramos. ¿Por qué yo le comento esto? Porque en la ujú, toma de ramos que hicimos para lo que son las asignaturas de este tercer trimestre, nos habían informado que no nos iba a tomar más de 15 minutos. Y, ujú, ¿sabe? Yo me tardé casi 5 horas en inscribir los ramos. Había pedido permiso en mi trabajo para poder tomarlos y lamentablemente no lo pude seguir haciendo porque tenía una clase. Yo también soy profesor, ujú, pero de colegio. sí, Y al fin y al cabo terminé, bueno, esto comenzó a las 2 de la tarde, ese era el momento de la el inscripción inicio. de Ajá. mi grupo, claro, y terminé como a las 7 aproximadamente de inscribir los ramos. Ujú, Y de hecho yo llamé a la universidad, le pedí explicaciones y no me dieron ninguna, ni siquiera disculpas. ujú, Entonces yo por lo menos en ese aspecto me sentí mal, porque yo dije, si a mí me dan un horario y me dicen que son 15 minutos para inscribir una asignatura o todas las que tenemos del trimestre, es porque la universidad se va a hacer cargo de ese ujú, tiempo. Y me pueden decir claro, que se cayó el sistema, lo que sea, pero uno no coloca las fechas de inscripción, sino que en la propia universidad. Y siento ujú, yo que en ese aspecto la universidad tendría que haber dado alguna explicación, haber dicho, saben, les pedimos disculpas, esto lo vamos a cambiar para la próxima toma de ramos, porque en ujú. enero también pasó algo parecido. Entonces yo Ya, pensé que no iba a volver a suceder y resulta que sucedió. Entonces siento yo que en esos aspectos la universidad también tiene que ser un poquito más consciente que uno trabaja.
Entonces uno, si va a estar tomando ramos, tiene los plazos bien definidos para hacerlo, para uno poder pedir permiso en el trabajo. Entonces, porque mire, si yo hubiese quedado esperando esas 5 horas, perfectamente yo creo que me podría haber costado, tal vez no ahora el trabajo, pero posiblemente a una continuación para el próximo año. Porque todas Claro. estas cosas suman o restan al Ujú. momento de una continuidad. Eso yo por lo menos quería exponer. Ya, ya, Luis. O sea, lamentable el suceso y no pareciera ser esporádico, por lo que dices, ¿no? Que en enero también ocurrió ese problema. Ahora, eh, no apelando o no eh, hablando a favor de la universidad directamente porque desconozco cuál fue el problema técnico, muy probablemente tuvo que ser un problema técnico. eh, Considero que sí puede ser por la gran demanda, ¿cierto? Y la gran cantidad de programas y estudiantes que están precisamente en esta modalidad de Advance, que tal vez se sobrepasó el sistema, tal cual como está diseñado. Pudo ser eso y muy probablemente puede ser eso. Y otro punto, pues se los digo por conocimiento porque yo estoy en la parte de gestión, ¿sí? Yo veo cursos de pregrado, gestiono cursos de pregrado. Entonces, este año en particular tuvimos un cambio en la plataforma y en los protocolos para precisamente hacer todo el proceso de programación de clases y luego inscripción. Entonces, intuyo que pudo deberse a eso, ¿no? Porque hubo un cambio en la plataforma que administra los datos em, y muy probablemente hay alguna inconsistencia con el programa anterior o la plataforma anterior y la plataforma nueva pudo haber generado estos retrasos. Pero ahí yo, ¿qué les puedo recomendar, digamos, desde el punto de vista de gestión, ¿no? em, sí me parece importante que ustedes como estudiantes, ¿cierto?, se manifiesten. Puede ser, por ejemplo, a través de una carta dirigida a secretario académico o al director de carrera, indicando el caso y dándolos el contexto de la situación como se presentó, y también con el ánimo de que para las próximas inscripciones se mejore la situación en particular. Em, la próxima para ustedes serían mediados de casi finales de septiembre, si no estoy mal. Nuestro curso termina como en la semana previa al 18 o en la semana del 18. Así que si ustedes indican la información, la manifiestan con tiempo, nosotros apenas vamos a la semana 5, vamos a empezar la semana 5, pudiese tomarse alguna medida de mitigación frente a ese problema. Pero de conocimiento les digo que desde el punto de vista de funcionamiento hubo un cambio de plataforma en donde se almacenan los datos y de los protocolos para hacer el proceso de programación. Ahí les doy como esa información que tengo yo desde pregrado. Me imagino que como es la misma plataforma para todos, impactó también a Advance. Bien, pero me parece genuino, ¿cierto? El que ustedes se manifiesten, obviamente, de manera respetuosa, dando el contexto y toda la información, de tal manera que ya sea el director de carrera o el secretario académico tome la información y pueda gestionar, ¿cierto? El cómo mejorar el proceso. Ok. Bien. Y son cosas que no estamos exentos, les digo yo, yo me encuentro en este momento en proceso de programación para el próximo semestre que inicia la primera semana de agosto de pregrado. Y también hemos tenido bastante problema con la plataforma, porque además de la plataforma estructural de los datos, ha cambiado los protocolos para hacer precisamente la incorporación de la información. Entonces, la verdad, para mi gusto, está mucho más burocratizado y hace menos eficiente el proceso. Entonces también es todo un tema que pienso que ahí es que como hacer una observación respetuosa, ¿cierto?, del caso y tratar de buscar la manera de mitigar ahí el efecto negativo. Ok,
Muchas Bien, gracias, profesora, por escucharnos. ujú. No, Luis, y de verdad, yo creo que no está mal que envíen una carta, ¿cierto? Manifestando pues esa incomodidad. Eso, muy bien. Bueno, vamos entonces rápidamente a chequear cuál es la actividad de esta semana quinta. A ver, entremos al curso directamente. Aquí estamos. En esta quinta semana, nosotros tenemos actividad de cierre de unidad, ¿sí? Por eso estaba haciendo yo el resumen de todo lo que hemos estado trabajando en esta unidad, porque esta actividad que vamos a construir en grupo es actividad de cierre. Entonces, vamos a chequear aquí las indicaciones. Bien, esta es nuestra sumativa 2, ¿cierto? Nuestra segunda actividad calificada y es básicamente un caso de estudio, ¿no? Aquí estamos en la página. Para ustedes se va a visualizar el día miércoles, que es cuando inicia la semana, pero hoy la vamos a revisar con anticipación. Entonces, esta actividad pondera un 20% de la nota y consiste en desarrollar un estudio de caso. Está el archivo con las instrucciones, que es un PDF, y luego el descargable para que cada grupo lo complete y lo entregue. Recuerden que se libera esta actividad el día miércoles 15 y entrega final para el día martes 21 de julio. Bien, entonces vamos a chequear el PDF que ya lo tengo aquí abierto. Es este, vamos a maximizar y básicamente a describir qué tenemos que hacer. Es un estudio de caso. Entonces, la idea que, como es una actividad de cierre, revisemos nuevamente los recursos de las primeras 5 semanas y luego reflexionar o completar el estudio de caso. Vamos a las instrucciones específicas. Entonces, en ese caso, en el estudio que vamos a hacer, vamos a buscar en una empresa la aplicación del enfoque de derecho, enfoque de género y responsabilidad social en esa empresa real. ¿Cómo vamos a buscar la empresa? Vamos a ingresar a una página que se llama Acción Empresas, ya les voy a mostrar, y de ahí van a poder elegir entre todas las empresas que pertenecen a ese conglomerado la que quieran trabajar como caso, ¿sí? Y una vez eligen la empresa, lo que tienen que completar es la siguiente tablita. Primero, qué empresa eligen, ¿no? Aquí escribir el nombre y luego completar de la empresa cómo definen ellos los parámetros de responsabilidad social, identificar esos parámetros y siempre ir citando con el link de la página que revisa. Cada punto tiene que ir con el link de la página que revisa. Entonces, la primera parte que van a completar en torno a 3 parámetros de responsabilidad social. Segundo, el enfoque de derecho. Aquí tienen que identificar por lo menos 4 acciones o principios normativos de la empresa que se relacione con el enfoque de derecho. Y ponen el ejemplo y la página donde consultaron. Siguiente, enfoque de género. Lo mismo. Principios éticos, valores que sean coherentes con enfoque de género, dar ejemplos, ¿sí? Del caso. Entonces, los 3 primeros puntos van en la empresa que elijan, identificar parámetros de responsabilidad social, principios o acciones de derecho, enfoque de derecho y enfoque de género. El último punto de la tabla es una reflexión en torno a eh, la importancia de la responsabilidad social universitaria como agente de transformación social y en su área disciplinar, ¿cierto? La ingeniería directamente. Entonces, ese punto 4 es un punto de reflexión desde su área disciplinar y la responsabilidad social universitaria. Esa es la tabla que hay que completar, ¿sí? Para los puntos 1, 2 y 3 de la tabla, como les decía, tiene que ir la cita o recorte con la página, el link de la página web que consultaron. Cada
punto que describan en la tabla se debe argumentar con los recursos que vimos en la unidad 1. Entonces, todo lo de responsabilidad social fueron la clase 1 y 2. Semana 3 fue enfoque de derecho y semana 4 enfoque de género. Para su entrega, cuiden ortografía, redacción, incorporen citas en formato APA, citas y referencias en formato APA. Y aquí están las descripciones de aspectos formales. Se debe entregar el archivo Word descargable, lo completan, incorporan en él el formato APA de citas y referencias y no debe superar más de 8 páginas. El tipo de letra que deben indicar ahí, que deben trabajar y la entrega entonces antes del martes a las 23 horas, martes 21 de julio. Si siguen avanzando en este archivo, aparece la rúbrica en donde se escribe que se evaluarán los parámetros de responsabilidad social, que es el punto 1 de la tabla, el enfoque de derechos, que es el punto 2, el enfoque de género, que es el punto 3, luego la reflexión sobre la responsabilidad social universitaria, que es el punto 4 de la tabla, y luego aspectos formales de ortografía, redacción y cierra las referencias. Bien, entonces la rúbrica está dirigida a evaluar el producto. Entonces, este archivo que acabamos de ver son las instrucciones y este que les voy a mostrar acá es el entregable, que es básicamente la tabla, ¿no? En la medida que ustedes van colocando los ejemplos, la dirección electrónica y demás, pueden dar espacio, ¿cierto? Esta tabla está aquí comprimida. Según la cantidad de información que incorporen, van dando espacios para completar su tarea. ¿Ok? Entonces, esas son las instrucciones. No sé si haya alguna duda con respecto a las instrucciones Sí, profesora, ¿es individual o en grupos? en grupos. Ah, ya. En grupos. Y Muchas pues gracias. si va a haber algún cambio en los grupos, por favor me lo indican. Y si no, el grupo como tal que ya entregó, que ya está configurado en plataforma, hace la entrega y yo evalúo, ¿cierto? Pero es en grupos. Ahora les voy a mostrar la página. Entonces, ustedes en cualquier buscador escriben Acción Empresas, ¿sí? Y la primera página que es accionempresas.cl, esta es, ¿cierto? Que tiene un logo naranja. Ingresan a la página y aparece la descripción en qué consiste Acción Empresas, cómo incorporarse a Acción Empresas. Son todas empresas que son chilenas y que están vinculadas porque tienen un interés en seguir elementos de cuidado ambiental, responsabilidad social y demás, ¿no? Tienen que elegir una de las empresas socias. Entonces, ¿dónde aparece esa información? Aquí, donde dice empresas socias. Pinchan, yo ya tengo la página aquí abierta. Y fíjense que aparece el listado, en este caso hay 115 empresas de todos los rubros que hacen parte de este conglomerado. Entonces, que tienen compromiso social y ambiental. Abastible, servicios básicos, gas, agua, empresas crediticias, ¿cierto? El Banco de Chile, el BCI, Falabella, empresas farmacéuticas, de servicios de salud, está COPEC, Correos de Chile, y ustedes siguen descendiendo aquí, hay muchísimas, 115. ¿Qué tienen que hacer? Elegir una, ya ahí en mutuo acuerdo del grupo eligen cuál va a ser su empresa y esa empresa va a ser su caso de estudio, ¿sí? Por ejemplo, entonces entremos a Metro, vamos a ver si me deja entrar aquí a Metro. No, espérame, ahí, Metro de Santiago. Aquí me aparece, es una empresa de transporte y logística, 3.500 trabajadores, la dirección oficial y la página del metro. Incluso fíjense que esta tiene un reporte de sustentabilidad, entonces podrían chequearlo ahí para descargar información. Ingresan a la página web de la empresa y aparece información, ¿cierto? Entonces, obviamente parte comercial, pero también información del servicio, ¿sí? De la comunidad, ¿ya? Servicios. Y ahí
oficinas de atención, canales de contacto. Entonces, fíjense que podemos encontrar diversas maneras de evidenciar metro corporativo, historia, propósito, visión, los valores, metro sostenible, fíjense. Entonces, ahí ya estamos encontrando información en torno a responsabilidad social. Ahí tendríamos que empezar a chequear en la página marco normativo que habla sobre enfoque de derecho, enfoque de género y reconocerlo. Y empezar a completar la tabla, ¿sí? Entonces, como grupo, tienen 115 empresas para elegir, eligen una y sobre ella van haciendo la recopilación de la información. Esa es la actividad que tenemos que desarrollar. Me parece que es una actividad bastante concreta, ¿cierto? Em, la cuestión es ya en grupo que elijan cuál es la que van a trabajar y empiezan a identificar los parámetros de responsabilidad social, de género y de derechos humanos. Esa entonces es la actividad. Bien, preguntas. Si algunos de ustedes todavía están sin grupo organizado, me escriben, ¿ya? Para que pueda yo ahí seguir gestionando. Yo les envié un anuncio hoy haciendo la alerta de quienes todavía estaban sin grupo para que se configuren en un grupo. Recuerden que son grupos entre 4 a 5 integrantes. ¿Sí? Eso. Ok. Entonces, ahí ya acabamos de revisar la actividad de esta semana que va a ser evaluada la quinta semana. Quedo atenta a cualquier duda que tengan, ya saben, a través del correo electrónico. Y les hago la invitación para que nos volvamos a encontrar el próximo lunes en nuestra próxima sesión. Javier, tú no tienes grupo. ¿Hay alguien más que esté en esa situación aquí conectado? Entonces, yo lo que hice fue compartirles correos electrónicos de quienes están sin grupo para que se puedan empezar a escribir a través del correo y contactarse. ¿M? No recuerdo si esta sección tiene chat grupal, chat de WhatsApp, porque también esa es otra alternativa, si tienen un chat en donde se puedan comunicar, ¿ya? Entonces, Javier, ahí te recomiendo que mires el anuncio que yo envié hoy. Ahí están las direcciones electrónicas para que contactes a quienes están sin grupo, ¿bien? Y que te puedas vincular. Ok, ahí yo estoy pendiente. Cualquier cosa me escriben y en lo que yo pueda colaborarles, ahí estaré atenta. Ok, bueno, estimados, entonces con esto vamos a cerrar la sesión. Recuerden que la clase queda grabada por si la quieren volver a chequear y nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy buena semana todos. Igualmente usted que tenga muy buena semana, profesora Consuelo. Ok, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.